¿Alguna vez has sentido que la vida te ha convertido en presa cuando naciste para ser cazador? Lo que estás a punto de descubrir cambió la vida de un hombre de 47 años que había perdido todo: su negocio, su matrimonio, su dignidad. Pero cuando tocó fondo, encontró algo que los leones de la sabana han sabido durante millones de años. Y ese conocimiento ancestral lo transformó de víctima en depredador implacable de sus propios sueños. Esta no es una historia motivacional más. Es un mapa de caza que tu padre debió haberte dado, pero nunca lo hizo. Roberto Mendoza tenía 47 años cuando su mundo se derrumbó como castillo de naipes en medio de un huracán. Era martes. Siempre recordaría que era martes porque ese día había prometido llevar a su hija Sofía a cenar para celebrar su cumpleaños número 20. Pero ese martes, sentado en su camioneta estacionada frente a lo que alguna vez fue su taller mecánico, Roberto miraba el letrero de "Se renta", con los ojos secos de tanto llorar. 23 años construyendo ese negocio. 23 años de madrugadas, manos llenas de grasa, facturas sin pagar, clientes difíciles y la satisfacción de ver crecer algo con tus propias manos. Todo se había esfumado en 18 meses de mala administración, un socio deshonesto y una pandemia que cambió el mundo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. ¿Todavía vamos a cenar, papá? Roberto cerró los ojos. No tenía ni para pagar esa cena. Pero eso no era lo peor. Lo peor había llegado 3 meses antes, cuando Gabriela, su esposa de 22 años, había empacado sus maletas y se había ido. No con gritos ni drama. Simplemente una mañana le había servido café. Se había sentado frente a él y le había dicho con una calma aterradora: «Ya no te reconozco, Roberto. Te has convertido en una sombra de quien eras. Y no puedo ver cómo te hundes más». Esas palabras le dolían más que cualquier golpe, porque eran ciertas. El hombre que alguna vez había levantado un negocio de la nada, que había criado 2 hijos, que había sido el pilar de su familia, ahora vivía en un departamento de una habitación que olía a humedad y comía tacos de la esquina porque no tenía energía ni para cocinar. Cada mañana se miraba al espejo y veía a un extraño. Ojos sin brillo, papada pronunciada, hombros caídos. ¿Cuándo se había vuelto invisible? ¿Cuándo había pasado de ser el cazador a ser el cazado? Esa noche, Roberto no fue a cenar con Sofía. Le mandó un mensaje inventando una excusa sobre trabajo urgente. Sabía que ella no le creía. Sabía que estaba decepcionándola otra vez. Se quedó en su camioneta, estacionado frente al taller vacío, mientras la ciudad se oscurecía a su alrededor. Eran casi las 11 de la noche cuando Roberto finalmente arrancó la camioneta. No tenía a dónde ir, pero no soportaba quedarse ahí más tiempo, mirando el cadáver de sus sueños. Manejó sin rumbo por las calles de la ciudad. Pasó por el restaurante donde había propuesto matrimonio a Gabriela. Pasó por la primaria de sus hijos. Pasó por el hospital donde nació Sofía. Cada lugar era un recordatorio de todo lo que había construido y todo lo que había perdido. Terminó en un bar de mala muerte en la periferia de la ciudad. No era cliente habitual de bares, nunca lo había sido, pero esa noche necesitaba desaparecer en algún lugar donde nadie lo conociera. El lugar olía a cerveza rancia y desesperación. Roberto se sentó en la barra y pidió un tequila. Luego otro y otro. Vas a necesitar más de eso para ahogar lo que sea que estés cargando, compadre. La voz venía de su izquierda. Roberto volteó y vio a un hombre mayor, quizás de 60 y tantos años, con el rostro curtido por el sol y los ojos más vivos que había visto en mucho tiempo. Tenía algo extraño ese hombre, una presencia que llenaba el espacio a su alrededor, como si el aire mismo le prestara atención. «No estoy buscando conversación», gruñó Roberto. «Nunca lo hacemos cuando más la necesitamos», respondió el hombre con una sonrisa. «Me llamo Esteban. Y tú tienes cara de hombre que acaba de descubrir que ha estado persiguiendo presas equivocadas toda su vida». Roberto lo miró con hostilidad. ¿Quién diablos era este tipo? «Mira, amigo, no sé quién eres ni qué vendes, pero...» «No vendo nada», interrumpió Esteban. «Pero hace 20 años yo estaba sentado exactamente donde estás tú. 52 años, divorciado, en bancarrota, considerando seriamente si el mundo no estaría mejor sin mí». Eso captó la atención de Roberto. El hombre no parecía estar mintiendo. Había algo en sus ojos, una profundidad de alguien que había visto el fondo y había regresado. «¿Y qué pasó?», preguntó Roberto casi contra su voluntad. Esteban tomó un sorbo de su cerveza. «Aprendí algo que cambió todo. Algo tan simple que me dio vergüenza no haberlo visto antes. ¿Quieres saber qué fue?».
Roberto asintió. Aprendí por qué el león es el rey de la selva, y no tiene nada que ver con lo que piensas. El león, comenzó Esteban, no es el animal más rápido. El guepardo corre más rápido, no es el más fuerte. El elefante y el rinoceronte lo aplastarían. No es el más inteligente. Los chimpancés usan herramientas y resuelven problemas complejos. Roberto frunció el ceño. Entonces, ¿por qué es el rey? Porque el león entiende algo fundamental sobre la caza que la mayoría de los hombres nunca aprende. Esteban se inclinó hacia adelante. El león no persigue. El león elige. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un león caza, primero observa la manada completa. Hay cientos de ñus o cebras. Cualquiera podría ser su cena. Pero el león no corre detrás de todos. Estudia, observa, y luego elige uno. El más débil, el más lento, el que está separado de la manada. Y una vez que elige, Esteban chasqueó los dedos. No persigue a ningún otro. Pase lo que pase. Aunque una cebra más gorda cruce su camino. Aunque un ñu más lento pase a su lado. El león mantiene sus ojos en su objetivo y no se distrae hasta que lo tiene entre sus mandíbulas. Roberto sintió algo removerse en su pecho. Una incomodidad, un reconocimiento. ¿Y sabes qué pasa cuando un león joven, inexperto, trata de cazar sin elegir primero un objetivo? Continuó Esteban. Corre detrás de toda la manada. Gasta toda su energía persiguiendo 10 animales diferentes. Y termina sin comer, hambriento, exhausto, mientras ve cómo otros leones, los que eligieron un solo objetivo, comen. El silencio entre ellos se volvió pesado. ¿Cuántas presas has estado persiguiendo, Roberto? El nombre lo sobresaltó. No le había dicho su nombre a este hombre. ¿Cómo? Tu licencia, señaló Esteban hacia la barra donde Roberto había dejado caer su cartera. Roberto Mendoza. Y puedo adivinar el resto. Intentaste salvar tu negocio mientras también intentabas salvar tu matrimonio. Intentaste ser buen padre mientras también intentabas pagar deudas. Intentaste 100 cosas a la vez y no logré ninguna, terminó Roberto con voz quebrada. Porque corriste detrás de toda la manada, dijo Esteban suavemente. Y los buenos cazadores, los que ganan en la vida, saben que la clave no está en perseguir más presas. Está en elegir una y no soltarla hasta tenerla. Roberto no durmió esa noche. De regreso en su departamento miserable, las palabras de Esteban resonaban en su cabeza como campanas de iglesia. Había estado persiguiendo toda la manada. Se dio cuenta con claridad dolorosa. Durante los últimos 2 años, había intentado salvar 10 cosas al mismo tiempo y había perdido todas. Había intentado mantener contentos a 6 clientes grandes en lugar de enfocarse en uno. Había intentado abrir una segunda sucursal cuando la primera apenas funcionaba. Había intentado ser esposo, padre, empresario, hijo, amigo, todo con excelencia, y había fracasado en todos. No por falta de esfuerzo, por falta de enfoque. A las 4 de la mañana, Roberto se levantó y sacó un cuaderno viejo que había comprado años atrás en un momento de inspiración y nunca había usado. En la primera página escribió en letras grandes: El león elige su presa. Debajo hizo una lista de todo lo que había estado persiguiendo, todo lo que había estado tratando de arreglar o lograr simultáneamente. Recuperar el taller mecánico, abrir una sucursal nueva, recuperar a Gabriela, ser mejor padre, pagar las deudas con el banco, pagar las deudas con proveedores, mantener su seguro médico, ayudar económicamente a su madre, perder peso, retomar el gimnasio, aprender marketing digital para el negocio y conseguir nuevos clientes grandes. 12 objetivos, 12 presas, y había estado corriendo detrás de las 12 al mismo tiempo, agotándose, sin atrapar ninguna. Elige una, susurró para sí mismo, recordando las palabras de Esteban. ¿Pero cuál? Estudió la lista durante horas mientras el sol comenzaba a salir. Cada objetivo parecía urgente. Cada uno parecía importante. ¿Cómo se suponía que debía elegir solo uno? Y entonces recordó algo más que Esteban había dicho antes de despedirse esa noche. El león elige a la presa más débil porque sabe que esa caza exitosa le dará la energía y la confianza para la siguiente. No empieza con la cebra más grande y más fuerte. Empieza con la que tiene garantizado que puede atrapar. Victoria construye victoria. Roberto miró su lista de nuevo. ¿Cuál era su presa más débil? ¿Cuál era el objetivo que tenía mayor probabilidad de lograr si ponía toda su atención en él? No era recuperar a Gabriela. Eso requeriría tiempo y cambios profundos. No era recuperar. El taller ya estaba perdido, alquilado a otro. No era conseguir nuevos clientes sin un negocio que ofrecer. Sus ojos se detuvieron en una línea.
Perder peso. Era lo único en esa lista que dependía completamente de él. No requería dinero. No requería que otras personas cooperaran. No requería condiciones externas perfectas. Solo requería decisión, enfoque, disciplina. Y mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que ese era el punto de partida perfecto. Porque si no podía ni siquiera controlar su propio cuerpo, ¿cómo iba a controlar su negocio? ¿Su vida? Con mano temblorosa, Roberto tachó todos los otros objetivos en la lista. Dejó solo uno: perder 15 kilos en 90 días. Su presa estaba elegida. El primer día fue un infierno. Roberto se levantó a las 5:30 am, algo que no hacía desde antes de perder el negocio, y se puso unos tenis viejos que encontró en el fondo del closet. Salió a correr, o más bien intentó correr. No llegó ni a 3 cuadras antes de que sus pulmones ardieran y sus piernas se sintieran como gelatina. Tuvo que detenerse, doblado sobre sí mismo, jadeando como si acabara de escapar de un incendio. Una señora mayor que paseaba a su perro pasó a su lado y lo miró con preocupación. «¿Está bien, joven?» «Joven», pensó Roberto con amargura. Tenía 47 años y no podía correr 3 cuadras. Pero no se rindió. Caminó de regreso a su departamento, sudando, humillado, pero con algo extraño creciendo en su pecho. Una sensación que no había tenido en meses. Propósito. Esa tarde, en lugar de quedarse en el departamento viendo televisión y comiendo comida chatarra como había hecho durante meses, Roberto fue al supermercado, compró pollo, verduras, arroz integral, cosas simples. Nada de comida preparada, nada de refrescos, nada de pretextos. Cocinó su primera cena saludable en meses, pechuga de pollo a la plancha con brócoli al vapor. Sabía terrible comparado con los tacos al pastor que usualmente comía, pero se lo tragó con determinación. Mientras comía, recordó las palabras de Esteban: una vez que el león elige, no se distrae. Pase lo que pase. Los días siguientes fueron una prueba de esa filosofía. Su amigo Raúl lo llamó el tercer día para invitarlo a un asado. Roberto, que antes habría aceptado y luego se habría atragantado de carne y cerveza, declinó la invitación. «¿Qué?», dijo Raúl incrédulo. «¿Desde cuándo eres tan aguafiestas?» «Tengo un objetivo», respondió Roberto simplemente. «Ay, güey, no empieces con tus dietas otra vez. Ya sabes que nunca te funcionan». Esas palabras casi lo derriban. Porque Raúl tenía razón. Roberto había empezado una dieta probablemente 15 veces en los últimos 10 años. Todas habían terminado en fracaso después de 1 o 2 semanas. Pero algo era diferente esta vez. «No es una dieta», dijo Roberto lentamente, dándose cuenta de la verdad mientras la decía. «Es una cacería, y no voy a soltar a mi presa». Raúl se rió incómodo y colgó. Roberto sintió la duda arrastrándose en su mente. ¿Qué lo hacía? Pensar que esta vez sería diferente. Era el mismo hombre que había fracasado 15 veces antes, excepto que no lo era. Porque esta vez no estaba persiguiendo 10 objetivos. Esta vez había elegido uno. Y cada vez que sentía la tentación de distraerse, cuando su hijo Daniel lo invitó a comer pizza, cuando pasaba por su taquería favorita, cuando su cuerpo le gritaba que se rindiera, Roberto cerraba los ojos y se imaginaba como un león en la sabana. Ojos fijos en la presa. Mandíbulas listas. Sin distracciones. Al final de la primera semana se subió a la báscula. Había perdido 2 kilos. 2 kilos no era mucho, pero era algo. Era evidencia. Era prueba de que la casa estaba funcionando. Y eso cambió todo. La segunda semana algo extraño comenzó a suceder. Roberto notó que se sentía diferente. No solo físicamente, aunque sí tenía más energía, sino mentalmente. Se sentía más claro. Como si una niebla que había estado cubriendo su cerebro durante meses finalmente se estuviera disipando. Una mañana, mientras se preparaba su desayuno de huevos con avena, se dio cuenta de que estaba silbando. ¿Cuándo había sido la última vez que había silbado? Se miró en el espejo del baño. Todavía tenía sobrepeso. Todavía tenía ojeras. Pero había algo diferente en sus ojos. Una chispa. Un brillo que no había estado ahí en mucho, mucho tiempo. «Estás cazando de nuevo», se dijo a sí mismo. «Estás vivo de nuevo». Esa realización trajo otra. Si podía hacer esto, si podía elegir un objetivo y perseguirlo sin distracciones, entonces podía hacer cualquier cosa. ¿Pero era cierto? La tentación de añadir más objetivos a su lista era abrumadora. Su cerebro empezó a gritar: «Ya llevas 2 semanas, ya perdiste 3 kilos. Ahora también puedes empezar a buscar trabajo, y a buscar departamento nuevo, y a...».
No, se dijo Roberto en voz alta, interrumpiendo sus propios pensamientos. Una presa. El león no se distrae. Pero el universo tenía otras ideas. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Roberto Mendoza, dijo una voz al otro lado. Sí, soy yo. Habla Javier Torres. Soy dueño de Torres Automotriz. Me dieron tu nombre hace años como mecánico excelente. Estoy abriendo una sucursal nueva y necesito un gerente de taller con experiencia. ¿Estarías interesado en una entrevista? El corazón de Roberto comenzó a latir fuerte. Torres Automotriz era una cadena grande, establecida. Este trabajo podría resolver todos sus problemas financieros. Podría distraerlo de sí o sí, su presa. Roberto sintió el pánico elevarse en su pecho. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Rechazar una oportunidad de trabajo cuando estaba en bancarrota? Eso era una locura. Pero entonces recordó lo que Esteban había dicho. Una vez que el león elige, no se distrae. Pase lo que pase. Señor Torres, dijo Roberto lentamente, le agradezco muchísimo la llamada, pero en este momento estoy enfocado en un proyecto personal muy importante. ¿Podría llamarme de nuevo en 2 meses? Hubo silencio del SIN 800, otro lado. ¿Estás rechazando una entrevista? Preguntó Torres confundido. No la estoy rechazando, solo estoy pidiendo posponerla. Si la posición sigue disponible en 2 meses, me encantaría hablar con usted. Bueno, dijo Torres todavía sonando desconcertado. Te tomaré la palabra, te llamo en 2 meses. Cuando colgó, Roberto se quedó mirando el teléfono, preguntándose si acababa de cometer el error más grande de su vida. Las dudas llegaron como una tormenta en la tercera semana. Roberto se despertó a las 3 a.m., empapado en sudor frío, con un solo pensamiento martillando su cerebro. Has cometido un error terrible. ¿Qué diablos estaba haciendo? ¿Había rechazado una oportunidad de trabajo real por qué? ¿Por perder peso? ¿Por un objetivo vanidoso cuando no tenía dinero ni para pagar la renta del próximo mes? Se levantó de la cama y caminó por el pequeño departamento. Su cartera estaba sobre la mesa. La abrió. Quedaban 847 pesos. Eso era todo lo que tenía en el mundo. La renta vencía en 12 días. Eres un idiota, se dijo en voz alta. Un idiota orgulloso que va a terminar en la calle porque decidió jugar a ser león. Se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. ¿Debería llamar a Torres en la mañana? ¿Disculparse? ¿Suplicar por esa entrevista? Su teléfono estaba ahí, en la mesa, tentándolo. Pero entonces otro pensamiento entró en su mente, más silencioso pero más poderoso. Si te rindes ahora, siempre te rendirás. Siempre perseguirás a toda la manada y nunca atraparás nada. Roberto cerró los ojos. Vio al león en su mente. Ojos fijos en la presa. Un ñu separado de la manada, corriendo. El león persiguiendo. Y de repente una cebra más gorda cruza el camino. Más fácil. Más cercana. ¿Qué hace el león? Mantiene los ojos en su presa original. Porque sabe que el momento que se distrae, pierde ambas. Roberto abrió los ojos. 90 días, susurró. Te prometiste 90 días, no 3 semanas. 90 días. Pero la realidad financiera era cruel. No podía pagar la renta del siguiente mes. No tenía opciones. O tal vez sí. A las 6 a.m., Roberto llamó a su hermano Miguel, algo que odiaba hacer. Miguel era mayor, más exitoso. Siempre había sido el hermano responsable. Roberto había evitado pedirle ayuda durante toda esta crisis por puro orgullo. «¿Roberto?», contestó Miguel con voz somnolienta. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? Necesito pedirte algo, Miguel. Y sé que no tengo ningún derecho después de todo este tiempo sin hablar contigo. ¿Cuánto necesitas?» «¿Qué? ¿Cuánto dinero necesitas?», repitió Miguel. Roberto sintió las lágrimas quemando sus ojos. 7,000 pesos. Para la renta de 2 meses. Te los voy a pagar, te lo juro. Solo necesito tiempo para... Te los transfiero ahorita. No necesitas pagarme. Miguel, yo... Hermano, lo interrumpió Miguel con voz seria. He estado esperando meses a que me pidieras ayuda. Me tenías preocupado. Mamá me tenía preocupado. Pensamos que tu orgullo idiota te iba a matar antes de que nos llamaras. Roberto no pudo contener las lágrimas. Gracias, susurró. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Miguel. Roberto limpió sus lágrimas. Voy a terminar lo que empecé, y luego voy a reconstruir mi vida, pero una cosa a la vez, una presa a la vez. No entiendo, pero ok, el dinero llega en 1 hora. Cuando colgó, Roberto sintió algo quebrarse dentro de él.
Pero no era algo malo. Era el ego. Era el orgullo tóxico. Era la idea de que pedir ayuda era debilidad. Se dio cuenta de que los leones cazan en manadas. Los machos solitarios rara vez sobreviven. Necesitaba su manada también. Semana 5. Roberto había perdido 7 kilos. Estaba a mitad de camino hacia su objetivo, pero la mitad del camino es siempre la parte más peligrosa. La emoción inicial había desaparecido. Los resultados ahora llegaban más lentamente. Y su cuerpo estaba cansado. Cada mañana, levantarse a las 5:30 am para correr se sentía como escalar una montaña. Su mente le gritaba, «Ya hiciste suficiente. 7 kilos es un logro, puedes parar aquí». Pero Roberto sabía que ese era exactamente el momento en que los leones jóvenes soltaban su presa, cuando la caza se ponía difícil, cuando el ñu corría más tiempo de lo esperado, cuando los músculos ardían y los pulmones suplicaban por aire. Los leones mediocres se rendían en ese momento. Los grandes leones apretaban las mandíbulas y no soltaban. Una tarde, mientras corría por el parque, ahora podía correr 5 kilómetros sin detenerse. Roberto vio algo que lo hizo frenar en seco. Era Gabriela. Estaba sentada en una banca leyendo un libro, con el sol de la tarde iluminando su cabello. Se veía hermosa. Se veía en paz. Se veía como alguien que había seguido adelante. El corazón de Roberto se detuvo. Cada célula de su cuerpo le gritaba que se acercara, que le hablara, que intentara... No. Una presa. El león no se distrae. Gabriela levantó la vista del libro y sus ojos se encontraron. Hubo un momento de reconocimiento. Ella parpadeó, sorprendida. Roberto vio algo cruzar su rostro. ¿Era curiosidad? ¿Sorpresa? Roberto levantó la mano en un saludo silencioso. Luego siguió corriendo. Escuchó su nombre a sus espaldas. ¿Roberto? Pero no volteó. No se detuvo. Porque si se detenía ahora, si se distraía con esa conversación, con esa posibilidad, con ese sueño de tal vez podemos arreglarlo, perdería su presa. Y perder esta presa significaba perder mucho más que 15 kilos. Significaba perder la lección que finalmente lo estaba transformando de víctima en cazador. Esa noche su teléfono vibró. Un mensaje de Gabriela. «Te vi corriendo, te ves diferente. ¿Podemos hablar?» Roberto miró el mensaje durante 20 minutos. Cada parte de él quería responder. Quería decir que sí. Quería correr hacia ella y explicarle todo. Cómo había cambiado, cómo estaba aprendiendo, cómo finalmente entendía que había estado mal. Pero respondió, «En 5 semanas. Tengo que terminar algo primero». Su respuesta llegó casi inmediatamente. «¿Qué es tan importante que no puedes hablar conmigo ni por 5 minutos?» Roberto escribió y borró 3 respuestas diferentes. Finalmente escribió, «Convertirme en alguien que merezca tu tiempo». No hubo respuesta después de eso. Roberto dejó el teléfono y salió a caminar en la noche. Sentía el pecho apretado, como si alguien estuviera exprimiendo su corazón. ¿Había cometido otro error? ¿Había dejado pasar su única oportunidad de recuperar a Gabriela? Pero en lo profundo sabía la verdad. Si iba con ella ahora, iría como el mismo hombre roto que ella había dejado. Y eso solo terminaría en más dolor para ambos. Necesitaba terminar esta caza primero. Necesitaba demostrarse a sí mismo, no a ella, a sí mismo, que podía elegir un objetivo y completarlo sin importar qué distracciones o tentaciones aparecieran en el camino. Solo entonces sería un hombre que valiera algo. Para ella, para sus hijos, para sí mismo. Semana 7. Roberto había perdido 11 kilos. Algo extraño estaba sucediendo. Las personas comenzaban a notarlo. Su hijo Daniel lo llamó. «Papá, mamá dice que te vio corriendo en el parque. Dice que te ves bien. ¿Qué está pasando?» Su amigo Raúl apareció en su puerta. «Güey, te he estado llamando por semanas. ¿Estás enojado conmigo o qué?» Su hermano Miguel lo invitó a comer. «Tienes que contarme qué estás haciendo. Te ves como hace 10 años». Incluso su madre lo llamó llorando. «Mijo, vi tu foto en Facebook. Mi niño está de regreso». Roberto no se había dado cuenta de cuánto había cambiado hasta que lo vio reflejado en los ojos de las personas que lo amaban. No era solo el peso, era la forma en que caminaba, derecho, con propósito. Era la forma en que hablaba, clara, confiada. Era la forma en que se veía a sí mismo, como alguien que valía algo otra vez. Pero lo más sorprendente llegó en la semana 8. Javier Torres lo llamó de nuevo.
Roberto, han pasado casi 2 meses desde nuestra última llamada. Solo quería confirmar, ¿sigues interesado en el puesto de gerente? Muchísimo, respondió. Roberto. Bien. ¿Puedes venir a una entrevista la próxima semana? Roberto verificó su calendario. La próxima semana sería el día 85 de sus 90 días. ¿Podemos hacerla el día 15? Preguntó. Perfecto. Te veo entonces. Cuando colgó, Roberto sintió una oleada de emoción mezclada con terror. La entrevista sería 5 días antes de cumplir sus 90 días completos. ¿Debería seguir corriendo esos últimos 5 días? ¿O la entrevista era más importante? Roberto estaba frente al espejo en la mañana de la entrevista, ajustando una corbata que no usaba desde hacía más de un año. Había perdido 14 kilos. Faltaba apenas 1 kilo para su meta original. El traje le quedaba más holgado de lo que recordaba. Había tenido que hacerle un agujero extra al cinturón con un desarmador solo para que se sostuviera. Pero eso no era lo que lo tenía paralizado frente al espejo a las 5:15 de la mañana. Era la decisión que tenía que tomar. La entrevista con Javier Torres era a las 6:00 am en punto. Torres había sido claro por teléfono. Soy madrugador, Roberto. Hago todas mis entrevistas importantes antes de que salga el sol. Si quieres trabajar conmigo, nos vemos a las 6. 6 de la mañana. Exactamente su horario de corrida. Roberto había corrido cada mañana durante 85 días consecutivos, sin fallar, sin excusas, con lluvia, con resaca de insomnio, con dolores musculares, con todo el cuerpo gritándole que se quedara en cama. Siempre se había levantado. Eran las 5:17 am. En 13 minutos normalmente. Estaría saliendo por la puerta con sus tenis puestos. Pero esta entrevista era la diferencia entre tener un futuro o seguir hundiéndose en la desesperación. Torres Automotriz era una empresa sólida, establecida. El puesto de gerente de taller ofrecía un salario de 28,000 pesos mensuales, casi el triple de lo que ganaba cualquier mecánico regular. Con ese dinero podría pagar sus deudas, conseguir un departamento decente, ayudar a sus hijos, volver a sentirse como un hombre. Su cerebro comenzó a negociar consigo mismo, como adicto buscando justificación para una recaída. Un día no importa, ya demostraste suficiente. 14 kilos es increíble. Todo el mundo entiende que una entrevista de trabajo es más importante que una rutina de ejercicio. Puedes correr por la tarde o mañana. Faltan solo 5 días para completar los 90. 5 días no van a cambiar nada. Roberto se quitó la corbata, se sentó en el borde de su cama. Las palabras de Esteban resonaron en su cabeza como un eco desde el fondo de un pozo. Una vez que el león elige, no se distrae. Pase lo que pase. Aunque una cebra más gorda cruce su camino. ¿Era Torres esa cebra más gorda? ¿Una distracción tentadora que lo haría soltar su presa original? No seas ridículo, se dijo a sí mismo en voz alta. No es una distracción. Es un trabajo. Es tu futuro. Es la razón por la que empezaste todo esto, para reconstruir tu vida. Pero otra voz en su cabeza, más silenciosa, más profunda, susurraba algo diferente. Si te rindes ahora, a 5 días del final, entonces nunca aprendiste la lección. Entonces todo fue inútil. Entonces sigues siendo el mismo hombre que persigue 10 cebras y no atrapa ninguna. Roberto miró el reloj. 5:21 am. Si salía ahora mismo a correr, terminaría a las 6:15. Llegaría a la entrevista sudado, despeinado, oliendo a ejercicio. Llegaría 15 minutos tarde y probablemente perdería el trabajo. Si se vestía y salía hacia Torres Automotriz ahora mismo, llegaría con tiempo de sobra. Podría tomar un café, repasar sus respuestas, presentarse como un profesional serio. Era una decisión obvia. Entonces, ¿por qué se sentía como traición? Roberto se puso de pie. Caminó hacia el closet donde estaban colgados su traje y su corbata. Luego volteó y caminó hacia la pequeña cómoda donde estaban sus tenis para correr, manchados de lodo y desgastados por 85 días de uso continuo. Sus manos temblaban. ¿Qué harías tú, Esteban?, murmuró al aire. Y entonces, como si el universo respondiera, su teléfono vibró. Era un mensaje. De un número que no tenía guardado pero que reconoció inmediatamente. El número desde el cual Gabriela le había escrito semanas atrás. El mensaje decía simplemente: sé que tienes tu entrevista hoy. Suerte. Sé que vas a hacer lo correcto. Roberto leyó el mensaje 3 veces. ¿Qué significaba lo correcto? ¿Ir a la entrevista? ¿O mantener su compromiso consigo mismo? Gabriela lo conocía mejor que nadie. Habían estado casados 22 años. Ella sabía cómo era él, o cómo había sido.
El Roberto que ella conocía siempre había elegido lo práctico sobre lo principiado. Siempre había encontrado razones para romper sus promesas consigo mismo cuando algo más importante aparecía. Y por eso ella se había ido. Roberto se sentó de nuevo en la cama, con el teléfono en las manos. 5:26 a.m. 4 minutos para decidir quién era realmente. Roberto cerró los ojos y se permitió recordar. Recordó el día que prometió a Gabriela que pasaría más tiempo en casa. En cuanto cierre este contrato grande, le había dicho. Pero cuando cerró ese contrato, apareció otro, y pasaron años y nunca cumplió esa promesa. Recordó cuando prometió a Daniel que iría a su juego de fútbol importante. Pero ese día un cliente tuvo una emergencia y Roberto eligió el trabajo. Daniel no le habló durante una semana. Recordó cuando prometió a su madre que la visitaría cada domingo. Lo hizo durante 3 semanas. Luego empezaron las excusas. Mucho trabajo, mucho cansancio, otro día. Recordó cada promesa rota, cada compromiso abandonado, cada vez que eligió lo urgente sobre lo importante. Y ahí estaba de nuevo, ante la misma encrucijada. Solo que esta vez era diferente. Esta vez no era una promesa que le había hecho a otra persona. Era una promesa que se había hecho a sí mismo. Y si no podía cumplir una promesa a sí mismo, entonces, ¿qué valía? Roberto abrió los ojos. Se puso de pie con determinación renovada. Se quitó el traje. Se puso su ropa deportiva. Se amarró los tenis. Tomó su teléfono y marcó el número de Javier Torres con manos que ya no temblaban. Sonó 4 veces. Roberto miró el reloj. 5:31 a.m. ¿Estaría despertando a Torres? Perfecto momento para arruinar una oportunidad de trabajo. Bueno. La voz de Torres sonaba alerta. Ya despierto. Señor Torres, habla Roberto Mendoza. Roberto, ¿todo bien? La entrevista es en media hora. Lo sé, señor. Y por eso lo llamo. Necesito pedirle algo que probablemente va a sonar como una locura. Roberto respiró profundo. Este era el momento. El punto donde el león suelta la presa o aprieta las mandíbulas. ¿Podría hacerme la entrevista a las 7:30 en lugar de las 6? Tengo un compromiso personal que no puedo romper. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Roberto podía escuchar su propia respiración, su corazón latiendo en sus oídos, el reloj en la pared haciendo tic-tac. ¿Un compromiso personal?, dijo Torres finalmente. Su voz era imposible de descifrar. Enojo, confusión, incredulidad. Sí, señor. ¿Un compromiso más importante que esta entrevista? Roberto cerró los ojos. Era ahora o nunca. ¿Verdad o mentira? ¿Cazador o presa? Sí, señor. Es un compromiso que hice conmigo mismo hace 85 días. Y si no puedo cumplir una promesa que me hice a mí mismo, entonces no sirvo como gerente para nadie. No merezco trabajar para usted. Otro silencio. Más largo. Más pesado. Roberto escuchó a Torres respirar. «¿Me estás diciendo?» habló Torres, lentamente, «que vas a arriesgar esta oportunidad de trabajo, un trabajo que necesitas desesperadamente, según me dijiste la primera vez que hablamos, por un compromiso personal». «Sí, señor». «¿Y no me vas a decir qué es ese compromiso?» «Con todo respeto, señor Torres, no es relevante qué es. Lo relevante es que lo prometí. Y un hombre que no cumple sus promesas no vale nada». Roberto escuchó algo del otro lado. ¿Era una risa? ¿Sabes qué, Roberto?, dijo Torres, y ahora definitivamente había diversión en su voz. Llevo 30 años contratando gente. He entrevistado a cientos, tal vez miles de personas. He visto de todo. Gente que llega borracha, gente que miente en su currículum, gente que me ruega por el trabajo, gente que amenaza con demandarme por discriminación cuando no los contrato. Roberto no dijo nada. Solo esperó. Pero nunca, en 30 años, alguien me había pedido cambiar el horario de una entrevista porque tiene un compromiso consigo mismo más importante. Lo siento, señor Torres, yo... No te disculpes, muchacho. Te veo a las 7:30 y te voy a decir algo más. Ya tienes el trabajo. Roberto sintió que sus rodillas se aflojaban. ¿Qué? Ya tienes el trabajo, Roberto. Cualquier hombre con esa disciplina, con esos principios, con los huevos para arriesgar una oportunidad por cumplir su palabra, ese es exactamente el tipo de hombre que necesito dirigiendo mi taller. Si eres así contigo mismo, serás así con mi negocio. Señor Torres, yo no sé qué decir. No digas nada, solo ve a hacer lo que tienes que hacer.
y llega a las 7:30 listo para hablar sobre salario y beneficios, porque vamos a necesitar ponerte en tu puesto lo antes posible. Gracias, señor. Gracias. No va a arrepentirse. Lo sé. Ah, y Roberto... ¿Sí? Lo que sea que hayas estado haciendo estos 85 días, sigue haciéndolo, porque está funcionando. Cuando colgó, Roberto se quedó parado en medio de su pequeño departamento, con el teléfono en la mano, sin poder procesar completamente lo que acababa de pasar. Tenía el trabajo, y todavía podía cumplir su promesa. Era 5:38 a.m. Tenía que salir ya si quería correr su rutina completa y llegar a tiempo a las 7:30. Roberto salió de su departamento como si lo persiguiera el diablo. Pero no era el diablo el que lo perseguía. Era su futuro, finalmente alcanzándolo. Los primeros 3 kilómetros, Roberto corrió con lágrimas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no había sentido en años. Algo tan extraño que le tomó medio kilómetro identificarlo. Orgullo. Orgullo puro, sin contaminar por arrogancia o ego. El orgullo simple y limpio de saber que había tomado la decisión correcta, que había elegido a su presa y no la había soltado, aunque el universo mismo le había puesto tentaciones en el camino. El sol comenzaba a salir sobre la ciudad. Roberto corría por las mismas calles que había corrido durante 85 días consecutivos. Las conocía de memoria ahora. Cada grieta en Mino Siniencient, la banqueta, cada perro que ladraba detrás de cada reja, cada árbol que daba sombra en el parque. Estas calles lo habían visto en su peor momento, jadeando después de 3 cuadras, deteniéndose cada 100 metros para recuperar el aliento, caminando más de lo que corría. Ahora lo veían transformado. Ahora corría 8 kilómetros sin detenerse. Ahora su respiración era controlada, sus piernas eran fuertes, su mente era clara. En el kilómetro 5 pasó por el lugar donde había visto a Gabriela, leyendo en la banca. La banca estaba vacía ahora, pero Roberto la miró mientras corría. Y sonrió. «Voy por ti», le dijo al aire. «Pero primero tengo que terminar esto». En el kilómetro 7 sus piernas comenzaron a arder. Su rutina normal era de 8 kilómetros, pero hoy sentía que podía hacer más, que necesitaba hacer más. Este era el día 85, faltaban 5 días para completar los 90. Pero algo en su interior le decía que hoy era especial, que hoy no era un día para hacer lo mínimo. Hoy era un día para demostrar, no a Torres, no a Gabriela, no a sus hijos, sino a sí mismo, que había cambiado de verdad. Roberto siguió corriendo. Kilómetro 9. Kilómetro 10. Su cuerpo le suplicaba que se detuviera. Sus pulmones ardían. Sus piernas temblaban. Pero su mente, esa mente que había sido su enemiga durante tanto tiempo, siempre saboteándolo, siempre encontrando excusas, ahora era su aliada. Una presa más, se dijo a sí mismo. Cada kilómetro es una presa. Y el león no suelta. Kilómetro 11. 2 ancianas haciendo ejercicio en el parque lo vitorearon cuando pasó corriendo. ¡Ánimo, joven! Kilómetro 12. Un tipo en bicicleta pedaleó junto a él por un momento. ¡Buen ritmo, compa! Kilómetro 13. Roberto sintió algo romperse dentro de él, pero no en mal sentido. Era como si una última cadena invisible se quebrara. La última duda, el último no puedo, porque estaba haciéndolo. Estaba corriendo más lejos de lo que nunca había corrido, después de 85 días de disciplina. El mismo día que había tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto, y había elegido lo correcto. En el kilómetro 14, Roberto redujo la velocidad y luego se detuvo. Se inclinó hacia adelante, manos en las rodillas, respirando profundo. Estaba empapado en sudor. Cada músculo de su cuerpo temblaba, pero se sentía más vivo de lo que se había sentido en años. Miró su reloj. 6:47 a.m. Tenía 43 minutos para llegar a casa, ducharse, cambiarse y llegar a Torres Automotriz. Roberto empezó a trotar, de regreso a su departamento. Ya no era una carrera, era una victoria. Roberto llegó a Torres Automotriz a las 7:32 a.m. 2 minutos tarde, su cabello todavía estaba ligeramente húmedo de la ducha apresurada. Su traje, el mismo que había estado colgado en su closet por meses, le quedaba holgado pero presentable. La recepcionista lo miró con una sonrisa. ¿Roberto Mendoza? Sí, señora. El señor Torres lo está esperando. 3er piso, oficina al final del pasillo. Roberto subió en el elevador, observando su reflejo en las puertas de metal pulido. El hombre que le devolvió la mirada ya no era el mismo que había estado sentado en su camioneta hace 3 meses.
mirando el letrero de "Se renta" de su taller perdido. Este hombre tenía los hombros rectos, los ojos claros, la mandíbula firme. Este hombre era un cazador. La oficina de Javier Torres estaba al final de un pasillo largo. La puerta estaba abierta. Torres estaba sentado detrás de un escritorio masivo de madera oscura, revisando unos papeles. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y ojos que parecían ver a través de las personas. Roberto tocó la puerta abierta. «Adelante, Roberto», dijo Torres sin levantar la vista. «Toma asiento». Roberto se sentó en la silla frente al escritorio. Torres continuó revisando sus papeles por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Finalmente, Torres levantó la vista. «Llegas 2 minutos tarde», dijo sin emoción. «Sí, señor, mis disculpas, el tráfico». «No me importa el tráfico», lo interrumpió Torres. «Lo que me importa es esto. ¿Terminaste tu compromiso?» «Sí, señor». «¿Y valió la pena hacerme esperar?» Roberto lo miró directamente a los ojos. «Sí, señor. Definitivamente valió la pena». Torres se recargó en su silla, estudiando a Roberto. «Cuéntame qué has estado haciendo estos 85 días que son más importantes que conseguir trabajo». Roberto había anticipado esta pregunta durante toda la carrera de 1900. Regreso. Podía mentir, podía exagerar, podía hacer que sonara más impresionante de lo que era, o podía decir la verdad. «He estado corriendo, señor Torres». ¿Corriendo? Sí. Cada mañana durante 85 días. Me propuse perder 15 kilos en 90 días. Llevo 14 kilos perdidos. Me faltan 5 días. Torres no dijo nada por un momento. Su expresión era imposible de leer. ¿Me estás diciendo que cambiaste el horario de esta entrevista por ir a correr? Sí, señor. ¿Y si te hubiera dicho que no? ¿Si te hubiera dicho que era a las 6 o nada? Roberto respiró profundo. Entonces habría perdido esta oportunidad. Y me habría dolido muchísimo. Pero habría ido a correr de todas formas. ¿Por qué? Porque llevo 47 años rompiéndome promesas a mí mismo, señor Torres. 47 años de empezar cosas y no terminarlas. De tener buenas intenciones y malos resultados. De perseguir 10 objetivos a la vez y no lograr ninguno. Roberto sintió la emoción subiendo por su garganta, pero la controló. Hace 3 meses estaba sentado en mi camioneta, mirando mi negocio perdido, sin dinero, sin esposa, sin dignidad. Y un hombre me enseñó algo que cambió mi vida. ¿Qué te enseñó? Me enseñó que el león es el rey de la selva porque no persigue a toda la manada. Elige una presa, y una vez que elige, no se distrae, no suelta. No importa que otras presas crucen su camino. Mantiene sus ojos en su objetivo hasta que lo tiene entre sus mandíbulas. Torres se inclinó hacia adelante, ahora genuinamente interesado. Así que elegí una presa, continuó Roberto. No la más grande, no la más impresionante. Elegí perder peso porque era algo que dependía completamente de mí. Y me prometí que no iba a soltar esa presa por nada ni por nadie durante 90 días. ¿Y has tenido tentaciones? Roberto soltó una risa amarga. Señor, he tenido todas las tentaciones del mundo. Mi esposa me escribió pidiéndome hablar. Tuve que decirle que esperara. Mi mejor amigo me invitó a un asado. Tuve que decir que no. Usted me ofreció esta entrevista antes de tiempo. Tuve que pedirle posponerla. Y esta mañana, cuando tenía que elegir entre llegar temprano a esta entrevista o mantener mi rutina, bueno, usted sabe qué elegí. ¿Y no te da miedo que esa elección te cueste oportunidades? Me aterroriza, admitió Roberto. Pero me da más miedo volver a ser el hombre que era hace 3 meses. El hombre que perseguía a toda la manada y moría de hambre. El hombre que tenía 100 planes y 0 resultados. Torres asintió, lentamente. ¿Sabes por qué realmente te contraté por teléfono esta mañana, Roberto? No, señor. Porque llevo 30 años dirigiendo negocios. Y he aprendido que puedo enseñarle a cualquiera a ser mecánico. Puedo enseñarle a cualquiera a manejar inventario, a tratar con clientes, a leer reportes financieros. Torres se puso de pie y caminó hacia la ventana. Pero hay algo que no puedo enseñar. Algo que o lo tienes o no lo tienes. ¿Qué es, señor? Torres volteó a verlo. Integridad, disciplina, la habilidad de hacer una promesa y cumplirla, especialmente cuando nadie está viendo, especialmente cuando es incómodo, especialmente cuando te cuesta algo. Roberto sintió un nudo en la garganta. La mayoría de las personas, continuó Torres, me habrían mentido esta mañana. Me habrían dicho que tenían una emergencia familiar, o que se enfermaron, o simplemente habrían cancelado su compromiso personal y venido a la entrevista.
porque eso es lo que la gente hace. Ajusta sus principios según sus necesidades del momento. Torres regresó a su escritorio y se sentó. Pero tú no hiciste eso. Arriesgaste esta oportunidad por mantener tu palabra contigo mismo. Y eso me dice que si te contrato, si te confío mi negocio, si te doy la responsabilidad de dirigir un taller con 20 empleados y millones de pesos en equipo, vas a tratarlo con la misma integridad. Sí, señor, se lo garantizo. No necesito tu garantía, Roberto. Ya la vi en acción esta mañana. Torres abrió un folder sobre su escritorio. Ahora hablemos de compensación. El puesto ofrece 28,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño. Seguro médico completo, 2 semanas de vacaciones. Empiezas el lunes. Roberto sintió que el mundo se detenía. ¿El lunes? ¿Hay algún problema? No, señor, ningún problema. Es solo que me quedan 5 días para completar mis 90 días. Torres sonrió. La primera sonrisa genuina que Roberto había visto en su rostro. Pues entonces tienes el fin de semana para terminar. Tu cacería. El lunes a las 7 a.m. te quiero aquí, listo para conocer a tu equipo. Roberto se puso de pie y extendió su mano. Torres la estrechó con firmeza. Gracias, señor Torres. No vas a arrepentirse. Ya lo sé, Roberto. Ya lo sé. Cuando Roberto salió del edificio de Torres Automotriz, el sol estaba alto en el cielo. Eran las 8:45 a.m. Tenía un trabajo, tenía un futuro, tenía dignidad otra vez. Pero más importante que todo eso, todavía tenía su presa entre las mandíbulas, y faltaban 5 días para completar la cacería. Los siguientes 4 días fueron los más difíciles. No físicamente, Roberto estaba en la mejor forma de su vida. Podía correr kilómetros sin cansarse, podía subir escaleras sin jadear. Podía verse en el espejo sin sentir vergüenza, pero mentalmente era una guerra, porque ahora que tenía el trabajo, ahora que había ganado, su cerebro empezaba a susurrar otra vez. Ya está, ya demostraste lo que necesitabas demostrar. 14 kilos es suficiente. Torres quedó impresionado. Gabriela te escribió. Tus hijos están orgullosos. ¿Para qué seguir? Ya puedes descansar. Era día 86. Roberto estaba en su departamento, preparando su cena de pechuga de pollo con vegetales, la misma cena que había comido probablemente 60 de los últimos 85 días. Su teléfono sonó. Era Daniel, su hijo. Papá, escuché que conseguiste trabajo con Torres. Eso es increíble. Gracias, mijo. Empiezo el lunes. Oye, para celebrar, ¿qué tal si vamos por unas hamburguesas mañana? Yo invito. Roberto miró su pollo sin sabor en el plato. Una hamburguesa sonaba como el cielo. No puedo, Daniel. Todavía me quedan 4 días. ¿4 días para qué? Para terminar algo que empecé. Papá, ya conseguiste el trabajo. Ya ganaste. ¿Qué más tienes que demostrar? Esa pregunta se quedó flotando en el aire. ¿Qué más tenía que demostrar? No se trata de demostrar nada a nadie, dijo Roberto lentamente, dándose cuenta de la verdad mientras la decía. Se trata de terminar lo que empecé. Se trata de convertirme en el tipo de hombre que completa lo que promete. Ok, papá, te veo el lunes entonces, estoy orgulloso de ti. Cuando colgó, Roberto se comió su pollo insípido con una sonrisa. Día 87. Roberto corrió 15 kilómetros, el más lejos que había corrido en su vida. Día 88. Llovió fuerte. Roberto corrió de todas formas, empapándose hasta los huesos, riéndose como loco bajo la tormenta. Día 89. Sábado. Su hermano Miguel lo llamó. Oye, mamá, está haciendo su carne asada famosa mañana. Toda la familia va a estar. ¿Vienes? ¿A qué hora? Como a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque tengo algo que hacer en la mañana. Pero sí, ahí estaré. ¿Qué tienes que hacer un domingo en la mañana? Completar una promesa. Roberto se despertó el día 90 a las 5:00 a.m. sin necesidad de alarma. Se quedó acostado en la oscuridad por un momento, procesando el momento. 90 días. 3 meses completos. 2,160 horas de disciplina, enfoque y determinación. Se levantó y se dirigió al baño. Se subió a la báscula. 72.8 kilos. Cuando había empezado pesaba 88 kilos, ahora pesaba 72.8, 15.2 kilos perdidos. Había cazado a su presa. Roberto se miró en el espejo. ¿Realmente se miró? No solo una mirada rápida de camino a otra cosa. Estudió su reflejo como si estuviera viendo a un extraño. El hombre en el espejo tenía la mandíbula definida.
los ojos claros y brillantes, los hombros anchos y rectos, la postura de alguien que sabía quién era y qué valía. No era solo el peso, era todo, la forma en que se paraba, la forma en que respiraba, la energía que emanaba. Este era un hombre que había cazado en la sabana y había ganado. Se puso su ropa deportiva por última vez en esta cacería particular. Se amarró los tenis, salió a la calle. Eran las 5:30 a.m. El sol apenas comenzaba a amenazar el horizonte. Roberto empezó a correr, pero esta vez no corría solo. En algún punto alrededor del kilómetro 3 sintió su presencia, todas las versiones de sí mismo que había dejado atrás en estos 90 días. El Roberto de 88 kilos que no podía correr 3 cuadras sin detenerse. El Roberto que comía tacos de la esquina porque no tenía energía para cocinar. El Roberto que miraba letrero de "se renta" y lloraba. El Roberto que había perdido todo y se había perdido a sí mismo. Todos ellos corrían con él ahora. Fantasmas de quién había sido. Testigos de quién se había convertido. En el kilómetro 5 pasó por la banca donde había visto a Minos y Gabriela. Esta vez también estaba vacía, pero Roberto le habló de todas formas. Lo hice, Gaby. Elegí una presa y no la solté. Y ahora voy por la siguiente. Y la siguiente, hasta que te tenga de regreso entre mis brazos, si me das la oportunidad. En el kilómetro 8 vio a un hombre mayor sentado en una banca del parque, tomando café de un termo. El hombre levantó su taza en saludo mientras Roberto pasaba corriendo. Roberto frenó. Retrocedió. Se acercó al hombre. No era Esteban. Nunca lo sería. Esteban había sido un ángel de una sola noche, apareciendo exactamente cuando Roberto lo necesitaba. Pero este hombre tenía la misma mirada, los mismos ojos de alguien que había visto el fondo y había regresado. «Buenos días», dijo Roberto. «Buenos días, joven. Te he visto correr por aquí las últimas semanas. ¿Buen ritmo?» «Gracias. Hoy es mi día 90». El hombre sonrió. ¿90 días de qué? De aprender a ser un león. El hombre se rió. Una risa profunda, genuina. Pues parece que lo lograste. Llevas el rugido en los ojos. Roberto le extendió la mano. Me llamo Roberto. El hombre estrechó su mano con firmeza. Yo soy Armando. ¿Y qué vas a cazar ahora, Roberto? Era la pregunta correcta en el momento correcto. Roberto sintió algo cristalizarse en su pecho, una claridad tan pura que casi dolía. Voy a recuperar a mi familia, dijo. Una persona a la vez. Primero mi esposa. Luego voy a reconstruir mi relación con mis hijos. Y después... Roberto hizo una pausa, sorprendido por la certeza en su propia voz. Voy a abrir mi propio taller otra vez. Pero esta vez diferente. Esta vez no voy a perseguir 10 cosas. Voy a elegir una y completarla antes de ir por la siguiente. Armando asintió como si hubiera escuchado esta historia 1000 veces antes. El león joven finalmente aprendió a cazar. Tuve un buen maestro, dijo Roberto pensando en Esteban. No, corrigió Armando. Tuviste un buen espejo. El maestro siempre fuiste tú. Solo necesitabas recordar cómo rugir. Roberto continuó su carrera. Esta vez corrió hasta el kilómetro 15, su nuevo récord personal. Cuando regresó a su departamento a las 7:15 a.m., empapado en sudor y con las piernas temblando, encontró algo inesperado. Gabriela estaba sentada en las escaleras frente a su puerta. Roberto se detuvo en seco. Su corazón, que ya latía fuerte por la carrera, ahora parecía querer salirse de su pecho por razones completamente diferentes. Gaby. Ella se puso de pie. Llevaba jeans y una blusa blanca simple, la misma que usaba cuando se habían conocido 25 años atrás. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido. 90 días, dijo ella simplemente. Dijiste 5 semanas. Han pasado casi 3 meses. Dije que tenía que terminar algo primero. Lo sé. Gabriela se acercó lentamente, estudiándolo con esos ojos que lo conocían mejor que nadie en el mundo. Daniel me contó del trabajo. Miguel me contó de la disciplina. Tu mamá me mostró tus fotos. Se detuvo a 1 metro de él. Pero quería verte yo misma. Roberto se sintió súbitamente consciente de estar empapado en sudor, despeinado, probablemente oliendo a ejercicio. No exactamente como había imaginado este momento. ¿Y qué ves?, preguntó con voz ronca. Gabriela dio otro paso.
Ahora estaban tan cerca que Roberto podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, arrugas que él había ayudado a poner ahí, con años de estrés y preocupaciones. «Veo a mi esposo», dijo ella, y su voz se quebró ligeramente. «No al hombre que se fue, no a la sombra que dejó. Veo al Roberto que me pidió matrimonio, al que construyó un negocio de la nada, al que se levantaba cada mañana decidido a conquistar el mundo». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Te veo a ti de nuevo, Roberto». Roberto sintió sus propias lágrimas quemando. «Gaby, yo perdí tanto. El negocio, el dinero, mi dignidad, y peor que todo, te perdí a ti». «No me perdiste», dijo ella suavemente. «Me alejé, porque no podía ver cómo te destruías. Porque me estaba destruyendo a mí también, viéndote sufrir y no poder ayudarte». Ella tocó su rostro con mano temblorosa. «Pero esto, lo que has hecho estos 90 días, Roberto, ¿te das cuenta de lo que significa?» «¿Qué significa?» «Significa que encontraste algo que yo nunca pude darte. Encontraste tu propio rugido, tu propio fuego. No necesitaste que yo te rescatara. No necesitaste que tus hijos te motivaran. Te rescataste a ti mismo». Roberto tomó su mano, la que descansaba en su mejilla. «Pero lo hice pensando en ti, en ustedes. Cada mañana que quería quedarme en cama, me levantaba pensando, si no puedo hacer esto por mí, no merezco tenerlos de regreso». «Exacto», dijo Gabriela. «Lo hiciste por nosotros, pero no para nosotros. Esa es la diferencia. No estabas tratando de impresionarnos o manipularnos para que volviéramos. Estabas convirtiéndote en alguien que valiera la pena amar otra vez, incluyéndote a ti mismo». El silencio entre ellos se llenó de 22 años de historia. Los buenos momentos y los malos, las risas y las lágrimas, las victorias y las derrotas. «¿Puedo abrazarte?», preguntó Roberto. «Estoy todo sudado y asqueroso, pero…» Gabriela no lo dejó terminar. Se lanzó a sus brazos con una fuerza que casi lo tira al suelo. Roberto la sostuvo como si fuera lo único real en el mundo. Porque lo era. Ella siempre había sido su ancla, su norte, su hogar. «Tengo que decirte algo», murmuró él en su cabello. «Y necesito que entiendas que no es una excusa, es una promesa». Ella se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Dime, voy a reconquistarte. No de la forma que lo hice cuando éramos jóvenes, con flores y serenatas y promesas grandes. Voy a reconquistarte de la manera que debí hacerlo siempre, con acciones, con consistencia, con disciplina». Roberto respiró profundo. «Voy a elegirte como mi siguiente presa, Gaby. Y una vez que el león elige, no suelta», terminó ella con una sonrisa a través de sus lágrimas. «Daniel me contó de tu cosa del león. ¿Te parece ridículo? Me parece la cosa más hermosa que he escuchado». Ella lo besó suavemente. «Pero Roberto, yo no soy una presa que necesitas cazar. Soy tu esposa, tu compañera, tu manada». Roberto sintió algo hacer clic en su mente. Tenía razón. Completamente razón. «Entonces no voy a casarte», dijo lentamente. «Voy a cazar junto contigo. La siguiente presa es para los dos. Reconstruir lo que teníamos, pero mejor, más fuerte». «¿Y cuánto tiempo te vas a tomar para esa cacería?», preguntó ella con una sonrisa juguetona. «El resto de mi vida», respondió Roberto sin dudar. «Pero voy a empezar con los próximos 90 días. 90 días de demostrarte cada día que soy el hombre que mereces». «Ya lo demostraste, tonto», dijo Gabriela, golpeándolo suavemente en el pecho. «Pero no me voy a quejar si quieres seguir demostrándolo». A las 2:00 p.m., Roberto llegó a la casa de su madre con Gabriela de la mano. Era una casa pequeña en una colonia tranquila, con un jardín al frente donde su madre cultivaba rosas. Roberto no había estado ahí en casi 4 meses, demasiado avergonzado de su situación, demasiado hundido en su miseria para enfrentar a su familia. Pero ahora, caminando por ese jardín familiar con Gabriela a su lado, sintió algo completamente diferente. Orgullo. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Su madre, doña Carmen, apareció con un delantal manchado de salsa y los ojos inmediatamente llenos de lágrimas. «¡Mi hijo!». Luego vio a Gabriela. «¡Gabriela! ¡Ay, Diosito lindo! ¡Gracias!». Los abrazó a ambos con una fuerza sorprendente para una mujer de 70 años. Roberto escuchó sollozos detrás de ella. Su hermano Miguel, su cuñada Patricia, sus hijos Daniel y Sofía.
En cuestión de segundos estaba rodeado de su familia, todos hablando al mismo tiempo, todos tocándolo como si necesitaran confirmar que era real, que había regresado. «Papá, te ves increíble». «Roberto, hermano, no lo puedo creer». «Ay, mijo, te hacías tanta falta». «Tío, ¿es cierto que corriste un maratón?» Las preguntas volaban, las risas explotaban, las lágrimas fluían libremente. Miguel lo jaló aparte en un momento. «¿Es real?», preguntó en voz baja. «Digo, no que dude de ti, pero estos últimos años...» «Es real», dijo Roberto mirándolo directamente a los ojos. «Esta vez es diferente, Miguel. Esta vez no estoy tratando de perseguir 10 cosas. Esta vez elegí un objetivo, lo completé y ahora voy por el siguiente». «¿Y? ¿Cuál es el siguiente?». Roberto miró hacia donde Gabriela estaba riendo con su madre y su hija. «Recuperar cada día lo que perdí. Pero despacio. Con propósito. Como león, no como perro desesperado». Miguel no entendió la referencia, pero entendió la intención. Le dio un abrazo fuerte. «Te extrañé, hermano. Al Roberto de verdad. Bienvenido de regreso». Durante la comida, mientras el olor de la carne asada llenaba el jardín y las cervezas circulaban, Roberto tomó agua mineral para la sorpresa de 1900. Todos. Daniel se puso de pie con su vaso en alto. «Quiero hacer un brindis», anunció. La conversación se detuvo. «Por mi papá, que nos enseñó algo que nunca olvidaré, que puedes perder todo en la vida, tu dinero, tu negocio, tu dignidad. Pero mientras no pierdas tu voluntad de levantarte, siempre puedes empezar otra vez». «¡Salud!», gritaron todos. Roberto sintió las lágrimas otra vez, pero esta vez no las contuvo. Dejó que fluyeran libremente mientras levantaba su vaso de agua. Sofía se acercó a Nio Sintister, él después, su hija de 20 años que había crecido tanto en estos meses difíciles. «Papi», dijo en voz baja solo para él, «siento no haber estado más presente cuando las cosas se pusieron difíciles». «No, mi amor», dijo Roberto abrazándola. «No era tu responsabilidad, era la mía. Y siento haberte decepcionado». «No me decepcionaste», dijo ella firmemente. Me enseñaste que los hombres de verdad no son los que nunca caen, son los que se levantan cuando caen». Roberto la abrazó, más fuerte, incapaz de hablar. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el jardín de su madre, Roberto se encontró sentado en el columpio viejo del jardín, el mismo donde solía sentarse de niño. Esteban nunca aparecería otra vez. Roberto lo sabía con certeza. Había sido un ángel de una sola noche, apareciendo exactamente cuando se necesitaba, desapareciendo cuando su trabajo estaba hecho. Pero no importaba, porque el mensaje había sido entregado. La lección había sido aprendida. Y ahora Roberto, sigo por el resto de su vida. Roberto estaba de pie frente a un local pequeño en una zona industrial de la ciudad. No era grande, no era lujoso, pero era suyo. El letrero sobre la puerta decía, «Taller Mendoza, servicio automotriz de confianza». Había tomado 6 meses. 6 meses de trabajar para Torres Automotriz durante el día, ahorrando cada peso posible. 6 meses de buscar el local perfecto en las noches. 6 meses de planear, de soñar, pero esta vez con disciplina y enfoque. Una presa a la vez. Primero había completado sus 90 días de pérdida de peso. Luego había dedicado 90 días a reconquistar a Gabriela, 90 días de citas semanales, de conversaciones profundas, de reconstruir la confianza ladrillo por ladrillo. Ya vivían juntos otra vez, en un departamento nuevo que habían elegido juntos. Luego, 90 días de fortalecer su relación con sus hijos, cenas familiares cada semana sin falta, llamadas diarias, estar presente de verdad. Y finalmente, estos últimos 90 días preparando el taller. ¿Nervioso?, preguntó Gabriela apareciendo a su lado. «Aterrado», admitió Roberto. «Pero diferente que antes. Antes tenía miedo de fracasar. Ahora tengo miedo de no dar lo mejor de mí». «Vas a dar lo mejor de ti», dijo ella con certeza. «Porque ahora sabes cómo cazar. Y un león que sabe cazar nunca pasa hambre». La inauguración era pequeña, solo familia cercana y algunos amigos. Javier Torres apareció también para sorpresa de Roberto. «No podía perderme esto», dijo Torres estrechando su mano. «El gerente que me dejó después de 6 meses para abrir su propio taller. Debería estar enojado». «Lo siento mucho, señor Torres. Yo...» «Estoy bromeando, muchacho», rió Torres. «Estoy orgulloso de ti,
Y además, ahora tienes un cliente garantizado. Mi flota de servicio necesita mantenimiento mensual. ¿Te interesa el contrato? Roberto sintió lágrimas de gratitud. Señor Torres, yo... no sé qué decir. No digas nada. Solo dame el mismo servicio que me diste estos 6 meses. Y no pierdas lo que aprendiste, lo del león y las presas. Es verdad, Roberto, en los negocios y en la vida. Mientras el sol se ponía sobre su primer día como dueño de su propio taller otra vez, Roberto se quedó solo por un momento. Miró alrededor del espacio, las herramientas organizadas, los elevadores nuevos, el área de recepción simple pero digna. Todo era modesto, todo era pequeño comparado con lo que había tenido antes, pero esta vez era diferente. Esta vez lo había construido con intención, con disciplina, con la lección del león grabada en su corazón. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a un número que ya no existía, el número desde el cual Esteban lo había contactado esa única vez. Lo hice, maestro. Aprendí a cazar. Gracias por enseñarme a rugir. El mensaje no se entregó. Número inválido. Roberto sonrió. Por supuesto que no existía. Los ángeles no necesitan teléfonos. Guardó su celular y miró hacia el cielo nocturno. En algún lugar de la ciudad, sabía que había otro hombre sentado en su camioneta, mirando las ruinas de su vida, preguntándose cómo había llegado ahí. Y tal vez, solo tal vez, un extraño se sentaría junto a él en un bar y le contaría la historia del león. Porque esas historias necesitan ser contadas. Esas lecciones necesitan ser transmitidas. De cazador caído a cazador renacido. De presa a depredador. De víctima a león. 2 años después, Roberto estaba en una conferencia de pequeños empresarios. No como asistente, como ponente. El organizador lo había contactado después de leer un artículo en el periódico local sobre el mecánico que aprendió a rugir, un título cursi que a Roberto le había dado vergüenza, pero que Gabriela había enmarcado y colgado en la oficina del taller. Ahora estaba parado frente a 200 personas, con las manos sudando y el corazón latiendo fuerte. No era un orador profesional. No tenía presentaciones elegantes ni gráficas sofisticadas. Solo tenía su historia. Mi nombre es Roberto Mendoza, comenzó. Y hace 3 años estaba sentado en mi camioneta, mirando mi negocio perdido, sin dinero, sin familia, sin esperanza. Hoy estoy aquí para contarles cómo un extraño en un bar me enseñó el secreto que cambió todo. Durante 45 minutos les contó la historia, la caída, el encuentro con Esteban, la lección del león, los 90 días, las tentaciones, las victorias. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Luego, una mujer en la tercera fila levantó la mano, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo supiste cuál presa elegir?, preguntó con voz quebrada. Tengo tantas cosas rotas en mi vida. ¿Por dónde empiezo? Roberto sonrió. Era la pregunta que más le hacían. Empieza con la presa más débil, dijo simplemente. No con la más importante, no con la más urgente, con la que sabes que puedes cazar. Porque victoria construye victoria. Cada presa que atrapas te hace más fuerte, más rápido, más confiado para la siguiente cacería. Un hombre, mayor en la última fila, gritó. ¿Y si ya intenté muchas veces y siempre fracaso? Entonces es porque estabas persiguiendo a toda la manada, respondió Roberto. El fracaso no es enemigo del éxito, la distracción sí lo es. Elige una presa. Y no la sueltes por nada ni por nadie durante el tiempo que te comprometas. Esa es la única regla. Después de la conferencia, una fila de personas esperaba para hablar con él. Empresarios quebrados, empleados desesperados, estudiantes confundidos, padres agobiados. Todos con la misma mirada que Roberto había tenido en sus ojos esa noche en el bar. La mirada de alguien que ha olvidado cómo rugir. Roberto les dio a cada uno el mismo consejo que Esteban le había dado. Eres un león que ha olvidado cazar. Pero los leones no dejan de ser leones solo porque tengan hambre. Solo necesitas recordar. Elige tu presa, fija tus ojos, aprieta las mandíbulas y no sueltes. El último en la fila era un hombre joven, quizás de 25 años, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Señor Mendoza, dijo con voz quebrada, yo perdí mi trabajo hace 3 meses. Mi novia me dejó. Estoy viviendo con mis padres. Tengo deudas. No sé qué hacer. No sé por dónde empezar. Roberto lo miró y vio su propio reflejo de 3 años atrás.
Puso una mano en el hombro del joven. ¿Sabes qué es lo más hermoso de tocar fondo? Preguntó Roberto. El joven negó con la cabeza. Que finalmente dejas de caer. Y cuando dejas de caer, puedes empezar a construir. Una piedra a la vez. Una presa a la vez. Roberto escribió su número en una tarjeta. Llámame mañana, vamos a tomar café. Y te voy a enseñar algo que un extraño me enseñó en el peor momento de mi vida. ¿Qué va a enseñarme?, preguntó el joven con esperanza en los ojos. Roberto sonrió. Una sonrisa que llevaba la sabiduría de las sabanas ancestrales, el rugido de 1000 leones y la certeza de quien ha cazado y ganado. Te voy a enseñar a rugir otra vez. Esta historia es ficción, pero la lección es real, como el aire que respiras. En algún lugar ahora mismo mientras lees esto, hay un león que ha olvidado cazar. Está persiguiendo a toda la manada. Está hambriento. Está cansado. Está a punto de rendirse. Tal vez ese león eres tú. Si es así, aquí está tu única tarea. Elige una presa. No 10, no 5, una. El objetivo más pequeño que puedas completar. El que depende solo de ti. El que sabes con certeza que puedes lograr si le pones toda tu atención. Y luego, durante los próximos 90 días, no sueltes. Pase lo que pase. Aunque otras presas más grandes crucen tu camino. Aunque la vida te ofrezca distracciones tentadoras. Aunque tu mente te grite que ya es suficiente. No sueltes. Porque el león no es el rey por ser el más rápido o el más fuerte. Es el rey porque cuando elige su presa, aprieta las mandíbulas y no suelta hasta que la tiene. Esa disciplina, ese enfoque, esa determinación implacable, eso es lo que separa a los leones de las presas. ¿Qué vas a hacer tú? La pregunta no es retórica. Respóndela con tus acciones en los próximos 90 días. Y en 90 días, cuando estés parado sobre tu presa cazada, con sangre en las mandíbulas y victoria en el corazón, vas a rugir otra vez. Y todo el universo te va a escuchar. Ahora ve, elige y caza.